sentirnos plenos. La ira tiene que ver con que nosotros tenemos que ser capaces de poner límites. Cuando algo nos saca de nuestro... cuando alguien ha transgredido nuestros límites o nuestras creencias, podemos llegar a sentir ira o mucho enojo. La sorpresa es algo que nos prepara para algo que se viene, pero finalmente la sorpresa es una de las emociones que tiene más, es la más breve y termina cuando se devela la sorpresa. Y finalmente la tristeza, que tiene como función mirarnos, reflexionar, también tiene como función hacer una introspección de la vida, de lo que nos está pasando o de la vida que llevamos. La tristeza siempre nos va a llevar a movilizarnos, a hacer cambios en nuestra forma de vivir lo que estamos experimentando. ¿Ya? Y el asco es una emoción que ya Darwin había rescatado y que durante la pandemia se descubrió que muchas personas que tenían esta emoción más a flor de piel, efectivamente tuvieron menos contagios. Luego tenemos la rueda de las emociones, que son estas mismas, hablamos de las emociones básicas y después aparecen las emociones secundarias y dentro de eso hay una gama de emociones. Por lo tanto, cuando nosotros le ponemos nombre a las cosas que nos van pasando, eso también nos ayuda mucho, porque no siempre es tristeza, por ejemplo. A veces la tristeza se produce porque hay culpa, hay abandono, hay una sensación de desespero, en fin. ¿Ok? Entonces, cuando entendemos que las emociones tienen que ver con algo muy interno, las emociones pueden producirse por algo interno o externo. En este caso, por ejemplo, una situación externa nos lleva a tener un pensamiento y ese pensamiento genera una emoción y la emoción genera un comportamiento. A veces son cosas más internas que nosotros no conocemos de nosotros mismos y que nos llevan a sentirnos de una manera y esa emoción también genera un pensamiento y una reacción. Entonces, no es que sea de una sola forma, puede ser a partir de un pensamiento, puede provocarse una emoción y ese pensamiento está dado por alguna situación externa, ¿ya? Si voy muy rápido me avisan. Yo me acelero un poco de repente. Bueno, pero antes de pasar ahí, es importante que nosotros reconozcamos que no podemos vivir sin reconocer nuestras emociones. Cuando nosotros acallamos nuestras emociones, efectivamente vamos a tener muchas situaciones que nos complican y que a veces no sabemos identificar. Por eso puse esta rueda de las emociones, porque mientras nosotros no nombremos lo que nos ocurre, es más complejo de ir resolviéndolo, ¿ya? Desde la psicología bíblica se entienden las emociones como parte del diseño de Dios en el ser humano. Fuimos creados a su imagen, y eso lo encontramos en Génesis, ¿cierto? Pero las emociones deben ser administradas bajo el señorío de Cristo, ¿ya? Yo recuerdo muchas veces haber escuchado prédicas donde se invalidaban las emociones. Y efectivamente, desde mi quehacer laboral, yo y profesional, yo he ido descubriendo que mientras nosotros no validemos nuestras emociones,
vamos a seguir enfrentados a cosas que no podemos resolver, porque las emociones fueron creadas por Dios, no es algo que nosotros nos hayamos inventado. Ahora, como bien dice aquí, las emociones tienen que estar bajo el señorío de Cristo. No es como ensalzar las emociones y reconocerlo y darle espacio libremente, sino que es poder reconocer nuestras emociones, pero bajo el señorío de Cristo. Entonces, insisto, por muchos años escuché prédicas sobre que las emociones no deberíamos ser tan emocionales, y bueno, lo que ustedes mismos han escuchado. Entonces, reconocer que las emociones no son malas en sí mismas, su dirección y respuesta determinan si glorifican o no a Dios. Otra cosa importante que olvidé decirle, que les comento, no hablamos de emociones positivas o negativas. Las emociones son emociones que pueden ser placenteras o desagradables. Eso sí, ya hay emociones que son mucho más placenteras, como la alegría, la felicidad, pero son emociones. Y la neurociencia nos ayuda a reconocer que las emociones son muy breves. Las emociones tienen un máximo de duración de 2 minutos, ¿ya? Entonces, ¿por qué si las emociones duran tan poquito en nuestro sistema, muchas veces un mal rato que pasamos en la mañana permanece durante el día? ¿Ya? Entonces la explicación es que la emoción es breve y es algo que nosotros no podemos controlar, aparece, pero se sostienen producto de los pensamientos o las creencias que tenemos. Si alguno tiene una duda por aquí, por favor, que la haga saber, porque es muy importante que se entienda esto. En base a lo mismo que está comentando hermana Hester, me gustaría que pudiera aclarar un poquitito ese concepto que usted mismo dijo que cuando hace un tiempo atrás escuchaba predicaciones en esa dirección, y yo creo que más que predicaciones, hoy día está mucho en boga eso, que uno no tiene que moverse en base a las emociones en la iglesia. La juventud hoy día es muy potente en eso, de como bajarle el perfil a las emociones, y de acuerdo a lo que usted dice, las emociones no son malas. Entonces, ¿qué instrumento deberíamos tener nosotros para manejar una respuesta ordenada en esa dirección? ¿Cómo nos podía ayudar? Ok, ya. No sé si bien. Sí, se entendió perfecto. Y agradezco mucho, Pastor, su pregunta, porque más adelante en la presentación se van a dar cuenta que efectivamente nosotros, y como dice también ahí en la PPT, las emociones, depende de cómo nosotros las manejemos, van a glorificar a Dios o no. Y eso implica que nosotros seamos capaces de reconocer, pero para eso nosotros tenemos que conocernos. Y una forma de reconocernos y conocernos es aprender cuánto yo sé de mí mismo, ¿ya? Y efectivamente yo tampoco estoy de acuerdo que seamos sumamente emocionales, porque tiene que haber un equilibrio entre la emoción y la razón. No puede, ninguna está por sobre la otra. El problema es que cuando negamos una, invalidamos la otra. No sé si se explica, ¿ya? Entonces, de hecho, en el trabajo que uno hace, y significa que reconocer las emociones no significa que le demos rienda suelta. Reconocer las emociones tampoco significa que nosotros no podamos gestionarlas de una manera adecuada. El tema es que si no las reconocemos, no podemos gestionarlas. Entonces se pueden desbordar.
Y recuerden lo que dice Pablo, que nuestro culto debe ser racional, pero eso no significa que no debamos reconocer lo que sentimos o lo que nos pasa. No sé si de esa manera explico mejor, pero insisto, no podemos movernos solo por emociones, ni tampoco podemos movernos solo por la razón, porque las emociones están puestas en nosotros para la supervivencia y están puestas en nosotros para cumplir una función. Entonces, me encanta ese texto bíblico que dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El problema no es que yo me enoje, el problema es cómo yo gestiono ese enojo. ¿Ya? Entonces, porque si no, la Biblia habría dicho de otra manera, pero dice que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Es decir, yo me puedo enojar cuando alguien ha cruzado el límite y me ha dañado. El punto es, ¿qué hago con eso? ¿Sí? Amén. Amén. Gracias. Perfecto. Si no se entendió, no hay problema, lo vuelvo a explicar de otra manera. Bueno, fundamentos bíblicos sobre las emociones. Dios siente, y ahí tenemos el respaldo. Yo quiero pasar un poquito, avanzar en esto. Ustedes lo pueden revisar después. Jesús expresó emociones humanas sin pecado, y es muy importante que nosotros seamos capaces de reconocer esto en nosotros. Si Jesús se permitió el enojo, la tristeza, el gozo, ¿cómo nosotros no lo permitiríamos en nosotros? ¿Ya? Funciones desde la psicología pastoral. Es una alerta espiritual, pues nos puede mostrar que algo en nuestra vida no está en la voluntad de Dios. Es un puente relacional, puesto que las emociones favorecen la empatía y el acompañamiento pastoral, ¿ya? Y es un motor de cambio. Hay emociones que nos llevan a hacer cambios hacia quienes sufren o realizan acciones que Dios quiere, ¿ya? Como dijimos al inicio, la emoción, su significado es mover hacia, es un movimiento. Cada emoción provoca en nosotros un movimiento. Y es importante porque si nosotros, por ejemplo, no sintiéramos empatía, no sintiéramos pena, no podríamos empatizar con alguien que está sufriendo. ¿Ya? También son expresiones de adoración. La gratitud, el amor, la reverencia nos mueven a la adoración. Y déjenme decirles que desde la psicología, las dos emociones o sentimientos más potentes para realizar cambios son la gratitud y el amor. Son los dos sentimientos más fuertes que nos llevan a hacer cambios significativos en la vida de una persona, y también provocan un bienestar. De hecho, una de las técnicas que yo uso cuando una persona por distintas patologías o situaciones viene a la consulta, y empiezo a indagar sobre cuál es su forma de pensar, porque aquí influye mucho cómo pensamos y qué nos decimos a nosotros mismos, cuál es el lenguaje interno que nosotros usamos, ¿ya? Entonces, cuando me doy cuenta que ese lenguaje interno es muy negativo, porque ustedes a lo mejor no se dan cuenta, pero en el día a día nosotros tenemos muchos pensamientos, una cantidad impresionante de pensamientos que ni siquiera alcanzamos a ser conscientes. Entonces, una de las cosas que yo les sugiero a las personas es que, sobre todo cuando son temas ansiosos, porque los ansiosos tienen una visión muy catastrófica de lo que viene. Entonces, por ejemplo, en la noche, antes de irse a dormir, escribir 3 cosas agradables que te hayan pasado en el día. Porque cuando nosotros pensamos en las cosas gratas, en las cosas buenas que nos ocurren,
efectivamente nos vamos a dormir un poco más tranquilos, tenemos un mejor sueño, y eso hace que en la medida que somos constantes y esto se convierte en un hábito, empezamos a ser agradecidos y agradecer por cosas que en el día a día muchas veces no vemos, como por ejemplo, no sé, la ducha de hoy, que estuvo caliente, cosas muy simples. No necesitamos hacer cosas tan potentes. La gratitud parte por aquellas cosas muy sencillas que nos ocurren en el día a día, que muchas veces ni siquiera las tenemos presentes en nuestras oraciones, por ejemplo. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de no gestionar las emociones? Que hay una represión emocional. Eso podría generar un desgaste espiritual o derivar en somatización, ¿ya? Un desbordamiento emocional. Esto puede afectar las relaciones, el testimonio cristiano, así como provocar conductas impulsivas. Y lo tercero es que hay una distorsión espiritual. Cuando no sabemos manejar la culpa, la vergüenza, esto nos puede generar una imagen equivocada de Dios. Esto es bien interesante porque me toca muchas veces atender cristianos que tienen un muy mal manejo de la culpa y de la vergüenza. Entonces, cualquier cosa que hacen, la hacen o no la hacen, no porque por una actitud reverente delante de Dios, sino más que nada por la consecuencia. Y cuando ya realizan la acción, que puede ser un pecado, puede ser una falta, la culpa es algo que los persigue constantemente, que no los deja descansar. De hecho, una chiquitita, yo no atiendo niños, pero en reunión de clínica, una colega comentaba que su paciente de 12 años había mentido y eso le trajo, mucho problema en su día a día. Empezó de a poquitito, se sentía muy culpable, no lo podía compartir y empezó a tener una distorsión de quién era ella, de que ella era muy mala, que Dios no la iba a querer. Entonces se van provocando todas estas cosas, producto de no saber manejar la culpa o la vergüenza cuando nos equivocamos o fallamos. Bueno, Hermana Hester, disculpe que la interrumpa. Dígame. En la PPT anterior decía somatización. No sé qué es lo que es somatización, si me lo puede explicar, por favor. Sí. La somatización es cuando algo nos incomoda a nivel mental y empezamos a sentir en el cuerpo, porque todas las emociones se sienten en el cuerpo, las gestionamos en el cuerpo, no en otro lugar, no en la mente, las gestionamos, es decir, por ejemplo, si yo estoy sumamente ansiosa, probablemente tenga palpitaciones, sienta mi pulso cardíaco se acelera, hay toda una reacción física producto de mi emoción reprimida. Entonces empezamos a somatizar. Hay muchas enfermedades como la fibromialgia, no recuerdo cuál otra en este minuto, pero que tienen que ver con que son temas mentales, temas de represión, mecanismos que usamos y que se manifiestan en el cuerpo. Y no sabemos de dónde. Efectivamente el dolor se siente, no es que no se sienta, pero eso es, somatizar es sentir en el cuerpo algo que yo o callo, reprimo. O sea, si uno no lo expresa o lo expresa, ¿cierto? El cuerpo lo expresa biológicamente. Exactamente, mira, tal cual. Mira, y hay una frase muy buena que me encanta, que es, lo que no verbalizo, lo actúo.
Es decir, hay gente que dice, no, yo nunca digo lo que pienso, pero su cara dice más de lo que quiere decir. Cuando le dicen, no, si no estoy enojado, pero avísale a la cara. Ya, entiendo. Ya. Sí. Un gesto vale más que 1000 palabras. Exactamente, exactamente. Entonces, muchas veces esto que ocurre, nosotros nos podemos guardar, podemos reservarnos, porque tampoco se trata de que vamos por la vida diciendo todo lo que pensamos, eso no es así tampoco. O estas personas, por ejemplo, que dicen, yo soy sincera, y eso no es sinceridad. Es decir, todo lo que uno piensa sin filtro, sin miedo o temor a dañar a otro, eso no es sinceridad. Eso es otra cosa, que tiene que ver con que de verdad nosotros mismos podemos estar muy heridos y por eso reaccionamos de esa manera. Pero porque ser sincero implica ser asertivo, es decir lo que pienso, pero no con el ánimo de dañar al otro. ¿Se entiende? Sí, mi hermana, muchas gracias. Sí, muy claro. Ok, gracias. Vamos. Entonces, hablamos de las emociones, si hay alguien más que quiera preguntar sobre eso, si no pasamos a la función de los mecanismos defensivos. Yo creo que esta clase... Relacionado a lo mismo que preguntaba el pastor Freddy, eso de somatizar, cuando uno le empieza a tiritar el ojo, le tirita el brazo, le duele la cabeza, eso es producto del estrés, no es lo mismo del somatice, como que el cuerpo no tiene una válvula de escape. Por ejemplo, no sé, uno en vez de pegar una pelota, jugar básquetbol y no tiene tiempo, pero tiene tanta carga de cosas, el cuerpo empieza a reaccionar. También va en la misma línea. Así tal cual. Sí. Y a veces, efectivamente, ¿por qué se provoca el estrés? Porque porque tenemos que diferenciar entre estrés y quizás otras enfermedades. ¿Me da un segundo, por favor? Es que me está eso. Ok. Cualquier reacción que tenga el cuerpo, a veces efectivamente tenemos muchos estresores, eso no lo podemos negar. Hay muchos estresores, pero esos estresores también están dados porque nosotros no sabemos manejar la demanda externa, ¿ya? Entonces la demanda externa es demasiado alta en comparación a los recursos que yo tengo para responder a esa demanda. Así se define el estrés, pero también esas manifestaciones, como usted dice, el ojo, a veces nosotros no somos conscientes de eso, pero vamos a un lugar y empezamos a mover la pierna más de lo que... Vamos a una entrevista, por ejemplo, y la pierna se mueve más de lo que debe, o nuestra voz tiembla, nos ponemos rojos. Hay muchas manifestaciones fisiológicas que se dan producto de no saber manejar nuestras emociones de manera adecuada, no gestionarlas de manera adecuada. ¿Ya? Creo que es importante que nosotros tomemos conciencia de quiénes somos y cómo fuimos creados, de cuáles son nuestros recursos personales para afrontar, porque, por ejemplo, lo que a mí me estresa no tiene nada que ver con lo que le estresa al del lado. Pueden ser cosas muy diferentes. Para mí, un estresor es conectarme con ustedes, por ejemplo. Es un estresor. Y que para ustedes puede ser súper sencillo, pero para mí es estresante. Estoy poniendo un ejemplo así para que nos relajemos un poco. Pero yo creo que tenemos que entender cuáles son nuestras características, y cuando nosotros sabemos cuáles son nuestras características, cómo somos, quiénes somos, eso nos ayuda a afrontar de una manera mucho más saludable, porque cuando yo me estreso por conectarme con ustedes, no llego a la casa enferma, ni nada. Fue el momento, pasó y sería.
¿Ya? ¿Se entiende? No sé, no puse el mejor ejemplo, pero es lo que se me ocurrió en este minuto. O sea, perdón, es algo psicológico solamente. Tiene que ver sí, tiene que ver, pero cuando sí, tiene que ver con lo que pensamos, porque, por ejemplo, yo por equivocarme, ya que me puse de ejemplo, eso no, yo sé quién soy y me puedo equivocar y qué lata que me equivoqué, pero eso no afecta mi vida, ¿me entiendes? Entonces, sí, es un tema psicológico, son procesos psicológicos que se van dando en el tiempo. Y cómo nosotros, en la medida que nos conocemos, podemos tener mejores herramientas para afrontar todo esto. Bien. Pastora, mire, le estoy profetizando. Hermana Yester, en el caso de eso, yo pensaba que si uno no gestiona bien las emociones, por ejemplo, y si usted no tuviera ese pensamiento rápido, lo más probable es que uno se sienta culposo y le dé más vuelta al asunto. ¿Por qué no me preparé antes? ¿Por qué no ensayé? ¿Por qué no hice esto? Entonces, es importante gestionar las emociones para que nuestros pensamientos no nos invadan. Absolutamente de acuerdo. Y ustedes y yo tenemos que saber que siempre van a haber imponderables, que siempre van a haber situaciones. Entonces, de hecho, hay un estudio sobre fútbol y tiene mucho que ver con la capacidad de reacción. Y se descubrió en un futbolista que no recuerdo el nombre en Francia, que él, por ejemplo, perdía un penal, pero él rápidamente pasaba a lo siguiente. Él no se cuestionaba y por qué perdía el penal y qué sé yo, sino que, y después hacía un gol y no pasaba nada, porque la capacidad de salir de esa emoción es súper rápida. Como dije antes, las emociones duran entre medio minuto y 2 minutos máximo, no duran más que eso. Si lo que nos complica a nosotros es lo que seguimos pensando después de eso. ¿Ya? Espero que haya quedado claro. Bien, entonces, pasamos a la función de los mecanismos defensivos. Los mecanismos defensivos son procesos psicológicos que nos protegen del estrés y la ansiedad producido por situaciones inaceptables o amenazantes. Son una especie de mitigación de las emociones que ayudan a mantener el equilibrio psicológico al negar, distorsionar o reprimir la realidad. Si bien ayudan a manejar el estrés a corto plazo, su uso excesivo o inapropiado pueden generar una percepción distorsionada de la realidad que afecta la resolución efectiva de los problemas, impide el crecimiento personal y espiritual y genera malestar psicológico y somatización. Por lo tanto, los mecanismos defensivos son fundamentales y aquí vamos a ver algunos. No, esto no es. Estos son. Primero, la negación. Se caracteriza porque desconoce la realidad dolorosa o amenazante. ¿Ya? En la pastoral puede verse como una resistencia a reconocer el pecado y el sufrimiento o una herida. ¿Ya? Un líder niega que tiene agotamiento espiritual, insistiendo en que Dios me da fuerzas, aunque su salud y ministerio estén deteriorados. ¿Se dan cuenta? Y desde el enfoque pastoral, la invitación es a confesar y la luz de Cristo es la que nos puede ayudar a darnos cuenta que estamos negando algo que está ocurriendo. El segundo mecanismo es la proyección. Atribuimos a otros sentimientos o intenciones propias que no se aceptan en nosotros mismos, ¿ya? Puede ser juzgar al prójimo para no enfrentar la propia falta. Y aquí tenemos, porque miras la paja del ojo de tu hermano y no ves la viga que uno tiene, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo. Un líder de alabanza se queja que la iglesia está llena de personas orgullosas que buscan reconocimiento y nadie sirve con humildad. Y yo me pregunto,
¿Cómo nosotros podemos conocer la intención del corazón de otras personas? Y eso nosotros no tenemos acceso a eso. Nosotros podemos juzgar la conducta, pero nosotros no podemos juzgar la intención del corazón, porque solo Dios puede hacer eso. ¿O están de acuerdo ustedes o no? Estoy de acuerdo, hermana Hester. Exactamente. Y por eso es que la reflexión es un mecanismo defensivo, porque nosotros atribuimos a otro algo que nosotros realmente estamos pensando, sintiendo. Entonces, fomenta, desde el enfoque pastoral tenemos que fomentar la introspección, o sea, mirarnos a nosotros y examinarnos en lo personal. Otro mecanismo es la racionalización, es decir, justificar una conducta errónea con argumentos aparentemente lógicos. Es, por ejemplo, autoengaño para evitar el arrepentimiento. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de muerte. La persona deja de congregarse aludiendo que Dios está en todas partes y así justifica su falta de compromiso, por ejemplo. Y aquí, en este caso, hay que confrontar con la verdad y la sabiduría de Dios. La represión, que es bloquear recuerdos o emociones dolorosas para no sentir el malestar, para no sentir el dolor. La represión es una de las cosas que más uno ve en las personas que han sido dañadas en su infancia. Es uno de los mecanismos más usados o en violencia, tanto física como sexual. Por ejemplo, la gente dice, no, si me pegaban, pero es que me portaba mal, ¿ya? Pero no asumen ese recuerdo como algo doloroso, como algo que les afectó. Entonces, evitan hablar de las heridas del pasado que requieren sanidad. Y aquí la palabra nos dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir. Olvidar episodios de abuso espiritual sufridos en infancia e ignorar su impacto en la vida actual. Y el enfoque pastoral es promover la apertura, la confesión y la oración de entrega. Otro mecanismo es la formación reactiva, es mostrar al extremo opuesto de lo que realmente se siente para ocultarlo. O sea, fingir amor o espiritualidad para cubrir resentimiento o duda. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Se ve como una desconexión entre el yo interno y el yo espiritual. Se trabaja la integridad interior. Y desde el enfoque pastoral es promover, cultivar la autenticidad y la pureza del corazón. El otro mecanismo es la intelectualización, que es usar el pensamiento abstracto o teológico para evitar conectar con el dolor emocional. Hablar de Dios sin dejar que la palabra realmente toque el corazón. Cuando una persona pierde a un ser querido, en vez de hablar de su dolor, explica desde la teología el sufrimiento y su propósito. Esto es muy frecuente encontrarlo cuando en la iglesia se va un ser querido, cuesta mucho y nosotros, de hecho, quiero detenerme aquí un poquito porque nosotros promovemos que el dolor pocas veces no se exteriorice, sino que sí estaban en paz. Por ejemplo, un esposo pierde a su esposa y decimos, sí, estaba la paz del Señor, estaba ahí, que no tengo duda de que eso ocurre, pero como que alentamos ese tipo de conducta y porque nosotros mismos muchas veces no manejamos, no sabemos qué hacer con el dolor del otro. Entonces, tenemos que ser cuidadosos en esto y si hay alguien que se conmueve, que llora, que está sufriendo, nosotros simplemente debemos acompañar. Nada más que eso, porque nosotros no podemos detener su dolor. No sé si se entiende esto.
Ok. Bueno, sí, yo creo que se entiende y en el fondo lo que también trata de a lo mejor comentar es que y que pasa en muchas áreas de nuestras vidas como cristianos y como a lo mejor líderes, pastores, que tenemos como esa cosa, se nos presenta esta disyuntiva de que siempre decimos que estamos bien o creemos que siempre hay que decir que estamos bien o que todo va a estar bien y nos damos lugar, como hice, en el momento de dolor, al dolor, en el momento de no sé, de enfrentar alguna dificultad, a sacar sacar a luz, digámoslo, como realmente nos estamos sintiendo o lo que estamos viviendo. Entonces, pensando que nos mostramos poco espirituales o que creemos que es poco espiritual el llorar por dolor de la partida de un ser querido, ¿nos damos lugar a eso o creemos que el estar tranquilo es lo mejor? No sé cómo explicarlo, pero siento que es un tema que se presenta habitualmente en la vida del cristiano, cómo enfrentamos y delante de la congregación o delante de los demás estas emociones, ante el dolor, ante la preocupación, ante la dificultad, ante un accidente, ante cosas así extremas. Claro, uno tiene que mostrar la templanza, la tranquilidad, pero cuando, por ejemplo, hay dolor realmente, no sé, está mal demostrar o llorar o manifestar. ¿Cómo se maneja eso en el fondo? Es mi pregunta. ¿Es una pregunta? Ok. En realidad era comentario y se transformó en pregunta. Desde mi sugerencia, en la medida que nosotros podemos soltar esa emoción, soltar el llanto, es más fácil que lo manejemos de manera saludable y no nos desbordemos. Yo creo que muchos lo que le temen es al desborde emocional, de no saber cómo parar o cuándo parar. Entonces, por eso es que lo que dije antes, las emociones se ven como algo que no debemos considerar, que no debemos ser emocionales. Perdón, somos seres emocionales. O sea, ¿cómo negar esa emoción si la estamos sintiendo? El tema es que lo que hemos venido hablando de, en la medida que nosotros reconocemos lo que estamos sintiendo, podemos gestionarlo de una manera más saludable. Yo puedo llorar sin problema. Ahora, va a depender también del entorno, si el entorno me autoriza, porque eso está muy influenciado por cuál es el entorno que tengo. Si el entorno eso lo ve como de manera negativa, evidentemente yo me voy a reprimir. Y voy a tratar de estar lo más compuesta posible, independiente que por dentro esté quebrada. Y ese es el problema. Ese es el problema. Y muchas veces, por ejemplo, si ustedes, no sé si les pasa cuando ven a alguien llorar, la tendencia de nosotros es ir a coger y que se calme, que ya no llore. Pero no es un problema del otro, es un problema nuestro. Entonces yo me encuentro muchas veces en sesión con hombres que son muy buenos esposos, pero que no toleran ver llorar a su mujer. ¿Ya? Entonces, y esto está dado por la educación, por una serie de factores, y porque ellos ni siquiera saben qué hacer con eso. Porque como no saben qué hacer con eso, entonces no saben cómo acoger a la otra persona. ¿Sí? Ya. Entonces, desde el enfoque pastoral es llevar la teología a la experiencia vivida, es decir, invitar a la persona a hablar de lo que siente y no de lo que sabe, desde la intelectualización.
Y luego tenemos el mecanismo de desplazamiento, que tiene que ver con dirigir las emociones negativas hacia un blanco menos amenazante. Eso, descargar frustraciones con personas equivocadas que sabemos que no nos confrontarán, incluso en el ministerio. ¿Qué quiere decir esto? A veces estamos tan enojados con alguien, pero como sabemos que esa persona nos va a responder, entonces no nos desquitamos. Miren lo que estoy diciendo, no nos desquitamos ni expresamos con esa persona, pero después se nos cruza alguien que quizás es un poco en carácter, un poco más sumiso, y vamos a reaccionar con esa persona. Entonces es súper complejo. Un hermano tiene un jefe muy exigente, lo humilla y lo hace, y él no se atreve a confrontarlo por miedo a perder el trabajo, pero el domingo se irrita con otro hermano porque no ordenó bien la silla. Se entiende perfecto el ejemplo. Y el enfoque pastoral es escuchar y validar la emoción, ayudar a identificar sus reacciones, guiarlo a llevar sus cargas a Dios en oración. Y que no sea otra persona quien cargue con una frustración personal. ¿Se entiende bien esto? Ok. Y por último, hay más mecanismos, pero yo puse estos 8 que son los más frecuentes. La sublimación, que es deseos o impulsos inaceptables que se canalizan hacia actividades socialmente aceptadas. Redimir lo que hay en nosotros para bien. El texto, no sean vencidos de lo malo, sino vencer con el bien. Una persona que se enamora de alguien que no debe puede sublimar o redimir ese amor canalizándolo hacia un servicio a la comunidad. Y desde el enfoque pastoral es transformar el dolor propio en un ministerio de consuelo para otros. Bien. Y desde la psicología pastoral se reconoce la necesidad de afrontar desde una mirada espiritual las emociones para examinarlas a la luz de la palabra. David es un buen ejemplo y él dice: confía siempre en Él, pueblo mío, abre tu corazón cuando estés ante Él, Dios es nuestro refugio. Aquí no está diciendo que no debemos confiar, que no debemos decir lo que nos pasa, lo que sentimos, sino todo lo contrario. Poder expresarle a Dios o también a alguien de nuestra confianza lo que estamos sintiendo, lo que nos ocurre. Yo me he dado cuenta que dentro de las iglesias hay muy poco espacio para hablar de lo que realmente las personas sienten o piensan, porque muchas veces temen a ser cuestionadas, o desde el rol de ustedes como pastores a verse poco espirituales, y la verdad es que no es así. Obviamente tampoco nos andamos exponiendo frente a cualquier persona, pero nosotros sí, y yo fomento eso, sí debemos tener personas a las cuales podamos compartirle algunas de las cosas que nos ocurren, porque eso, como dice la palabra, en la multitud de consejeros hay sabiduría, ¿ya? Y en cuanto a los mecanismos defensivos, pueden llegar a impedir tener un espacio de vulnerabilidad genuina y por ende un proceso de restauración que nos ofrece el encuentro con Dios. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro: Adán y Eva, por miedo, por vergüenza, reprimieron y proyectaron y se aislaron. Adán culpaba a Eva, Eva culpaba a la serpiente, se aislaron, tuvieron miedo de lo que habían hecho y se ocultaron de Dios. Creo que esa es una de las peores cosas que podemos hacer, porque efectivamente es solamente a la luz de la palabra y de nuestro Dios donde podemos confesar lo que realmente estamos sintiendo. No porque Dios no lo sepa, Él lo sabe,
pero lo importante es cuando yo confieso, cuando yo digo lo que pienso, siento y creo, hay mucha más posibilidad de que haya sanidad en mí, porque me estoy vulnerando frente a otro y estoy sacando algo que está muy guardado. Eso, mi estimado. No sé si hay algún comentario. Yo tengo una duda, hermana Hester. Sí, dígame. Que hablaba usted acerca de afrontar desde una mirada espiritual las emociones. Y tenía como cita, bueno, recién lo sacó, y hablaba del corazón. ¿Las emociones vienen del corazón o de la mente? Es que va a depender de la mirada que haya. Algunos, hoy día, de hecho, desde la neurociencia, se habla que nosotros no nos enamoramos con el corazón, sino que con la cabeza. Entonces, honestamente, si usted me pregunta, cuando nosotros asumimos que el corazón tiene que ver con el órgano, pero en realidad la neurociencia nos ha ido ayudando a entender que hay muchas cosas que nosotros le tenemos un nombre, pero definitivamente yo diría que las emociones son producto de todos los receptores del cuerpo, ¿ya? Porque efectivamente hoy día también se habla de un segundo cerebro que está en nuestras entrañas, que tiene que ver con nuestro sistema digestivo. Entonces, la verdad es que no sabría responderle, no le podría decir. Yo creo que es la sumatoria de todo, porque si, por ejemplo, cuando usted, uno de los ejercicios que se enseña a las personas que sufren de ansiedad es que se abracen a sí mismas, porque hay tantos receptores nerviosos en el cuerpo que es una forma de contenerse y ayudarse. Entonces, es lo mismo que si yo dijera, ¿dónde está la mente? La verdad es que científicamente no la podemos ubicar ni acá, ni acá, ni... Yo creo que mi respuesta es el todo, porque las emociones las podemos sentir como muy fuerte en esta parte del cuerpo cuando nos emocionamos, pero no podría decirle que son del corazón o del intelecto. ¿Ya? Antiguamente pensábamos que era del corazón, o sea, del órgano, pero es un órgano. Entonces, es como si yo le dijera, bueno, yo pienso, pero mire lo interesante. Cuando la palabra habla de las entrañas, si se envejecieron mis huesos, ¿de dónde viene eso? De lo profundo del ser. Entonces, yo creo que no me atrevería a dar una respuesta absoluta. Además que, como digo, la neurociencia nos ha venido ayudando a despejar muchas dudas en relación a... Pero seguimos hablando del corazón, seguimos hablando del intelecto. Para mí, las emociones son tan importantes y la inteligencia está estrechamente relacionada con las emociones. Estrechamente relacionada. Y cuando tomamos decisiones sabias es cuando consideramos las emociones que tenemos a la mano también. Porque, por ejemplo, alguien puede ser muy bueno para algo, pero eso es bueno y puede seguir siendo muy bueno en lo que hace, pero eso no llena esa área que nosotros decimos que tiene que ver con su hobby, con algo que le motiva, porque la emoción tiene que ver con provocar movimiento. La emoción nos lleva a movernos, a movilizarnos. No sé si respondo su respuesta, o sea, su pregunta, Pastor. O sea, sí, harto ayuda a usted, por hermano Hester, que es la que nos guía en esto, y
¿Por qué lo preguntaba? Porque claro, hablaba del corazón y nosotros tenemos la cita bíblica que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Pero también dice que el corazón es engañoso, entonces ahí es donde uno entra en la confusión de dónde afloran las emociones. Yo también concuerdo con usted en eso de que, claro, a nivel de sensación o de percepción, claro, pues ahí actúan todos nuestros sentidos para el afloramiento de las emociones, que se conjuga todo. Entonces, me deja esa claridad, porque no es solamente el corazón como tal, que uno lo ve como que de ahí viene, ¿no? Sino que es como una mezcla entre la mente, el sentimiento, el corazón y los sentidos como tal. Así lo entiendo yo. Sí, y la verdad es que no me atrevo a darle esa respuesta, pero el otro día conversando con un teólogo, de hecho, la palabra corazón, y tiene mucho que ver con las traducciones. Entonces, no quiero entrar en ese tema porque no es mi área, pero tiene mucho que ver con las traducciones que nosotros, porque tenemos que reconocer que la Biblia que nosotros leemos no es la traducción de la traducción de la traducción. Entonces, en ese sentido, también tenemos que ser claros. Ahora, de nuevo digo, las emociones sin estar sujetas a la palabra no nos hacen bien, ¿ya? Tiene que estar todo en equilibrio. Y nosotros podemos sentir una emoción muy intensa, pero cuando nosotros esa emoción la sostenemos es porque hay un pensamiento, hay una creencia que permite que esa emoción se sostenga. Y por eso tenemos que ser cuidadosos con lo que estamos sintiendo y analizar si esa emoción es algo del momento, porque va y viene. Ahora, si nosotros sostenemos algo en el tiempo, está relacionado, y por eso es que yo hago la diferencia entre emoción y sentimientos. Los sentimientos son más permanentes, las emociones son muy breves. ¿Sí? Amén, Gracias, amén. pastores. Un gusto saludarlos y no, si no respondo todas sus dudas, me las escriben y yo después les puedo responder también con más calma. Gracias.